Saludos amigos, bueno, seguimos con el repaso dentro de esta auténtica mutación geopolítica que está ocurriendo y que digamos que se está confirmando con la proximidad de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y todo lo que se está removiendo alrededor de dicha toma de posesión, puesto que ahora ya a estas alturas, bueno, está clarísimo que implica una reconfiguración del imperio. Es decir, que Occidente en general, ese proyecto moderno, ese proyecto occidental, digamos que hace como un último intento de afirmarse como el poder definitivo, la realidad última de la convivencia o de la sociedad humana. Básicamente es esto, es ese sueño que por lo demás está ardiendo, mientras estamos hablando, sigue ardiendo allí en Hollywood, en Los Ángeles, en California, ¿no? Ese California Dreaming, ese sueño americano que es, digamos que, exaltado hasta el extremo en el sueño californiano, que de hecho culturalmente define muy bien a Estados Unidos, ¿no? Si vamos a uno de sus grandes clásicos, Las uvas de la ira, digamos que perfilaba California como, vaya, la tierra prometida, el lugar en el que todo ya iba a ser felicidad, etcétera, etcétera. En la propia novela se ve que esto no es así en absoluto y en la realidad estamos viendo que tampoco es así en absoluto. Lo vemos también en las calles del propio Los Ángeles, que durante estos últimos ya años, bueno, pues digamos que estaba protagonizada por la realidad de la vida en la calle y la pobreza, digamos, al lado justo de la ostentación más extrema. Todo ello redunda en esa noción de civilización, de lo que cabe esperar de la vida, de lo que cabe esperar de la humanidad, etcétera, etcétera, que decíamos en el vídeo anterior. Entonces ahora vamos a centrarnos más en los mapas. Ya lo ven, esta es la masa de tierra que hasta ahora se nos ha, bueno, se nos ha dicho con toda claridad, vaya, a Donald Trump en ese sentido no se le puede acusar de no haber sido claro. Ha hablado de anexionarse Canadá, de anexionarse Groenlandia y de anexionarse el Canal de Panamá. Entonces, digamos que en el mapa vemos, y además en perspectiva, con Europa ahí a la derecha, ¿verdad? Y Rusia a la izquierda, vemos cómo es una masa de tierra pues muy bien definida. Acaba de llegar la noticia de que los daneses han decidido al final arrastrarse por el fango con tal de conseguir conservar la apariencia de tener algo que decir con respecto a Groenlandia y entonces han aceptado que Estados Unidos haga allí lo que quiera, bases militares, explotación de lo que les dé la gana, lo que sea, lo que sea, lo que sea, con tal de que Groenlandia no pase a figurar en los mapas como parte del territorio estadounidense. Es todo muy significativo y habla a las claras de qué es lo que está pasando en Europa. ¿Cómo es posible que una Dinamarca que se supone que forma parte de la Unión Europea, que a su vez se supone que es un bloque fuerte, un bloque donde hay mucha riqueza, ¿verdad? Es un mercado que interesa a todo el mundo, es, bueno, culturalmente, ¿verdad? Oh, no hay nada tan cultural como Europa, por favor, la Unión Europea, qué importante es la Unión Europea. Bueno, y entonces, ¿por qué aparece el señor Trump y literalmente, insistimos, pasa por el fango a cualquiera que intente siquiera, digamos, llevarle la contraria, aunque sea mínimamente, porque la verdad es que los daneses tampoco es que le hayan llevado demasiado la contraria, que digamos, pero bueno. Esto en lo que respecta a América del Norte, porque eso es todo, ¿verdad? Es decir, Donald Trump solo aspira a América del Norte, ¿verdad? Quiere todo Canadá, quiere Groenlandia, quiere el Canal de Panamá, pero bueno, eso es todo. Quizá un poquito de México, ¿no? Quizá intervenir en México utilizando pues la excusilla de la cuestión del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede hacer alguna cosilla muy democrática, muy de libertad, muy, una cosa muy, muy seria, ¿no? Que nadie se ponga nervioso en México, por favor, que eso va a ser algo precioso y maravilloso, pero bueno, podría caber algo de eso. Pero ya está, ¿no? O sea, eso sería todo. No, no lo queremos. No queremos que sea así en absoluto. Y aquí tenemos América del Sur. Si antes veíamos América del Norte, pues aquí vemos América del Sur. Si América del Norte, en el mapa no se aprecia bien, pero bueno, si América del Norte, digamos que su principal importancia estratégica a estas alturas y tal como está el mundo,
sería el Ártico, es decir, fíjense, en el mapa se aprecia bien cómo ese Estados Unidos expandido a Groenlandia y a Canadá, digamos que tendría una posición fuerte en el Ártico, ¿no? Una posición capaz de competir con Rusia. Pero en el sur está otra cosa muy importante, la Antártida. Es decir, fíjense que en el cono sur, como le llaman, tenemos a Argentina y Chile que, la verdad, son muy dóciles a Estados Unidos, sumamente dóciles actualmente. Nos guste o no, esta es la realidad. Y justo al lado de Argentina tenemos las Islas Malvinas que siguen siendo patrimonio exclusivo de los británicos, unos británicos que formarían parte de ese proyecto imperial de Donald Trump y no nos olvidemos de Elon Musk. Un Elon Musk que además ya se ha permitido el lujo de decir quién puede ser o dejar de ser el premier británico. No le gusta nada Starmer, así que ya me lo van cambiando. Básicamente esta es la posición. Y fíjense que tienen ahí también a la izquierda Nueva Zelanda. Es decir, nos da una idea adecuada, y por supuesto a la derecha África. Nos da una idea bastante adecuada de, vaya, el juego estratégico que cabe esperar de un imperio que por otro lado pierde fuelle, ya no tiene la flota que tenía antes, no tiene el peso que tenía antes, un imperio que, nos guste o no, y por mucho que se trate de maquillar, y se está haciendo, ha endosado una derrota descomunal en Europa contra Rusia, un imperio que no acaba de imponerse en Oriente Medio, es decir, su gran aliado, como ellos lo llaman, Israel, no para de expandirse, eso es cierto, pero digamos que a un precio demasiado alto. Fíjense cómo cada vez más se está hablando de soldados muertos, la situación económica dentro de Israel, etcétera, etcétera. Digamos que es un Estados Unidos que, según este enfoque que nos da a entender el propio Trump, lo que haría es quedarse con América, es decir, una división del mundo, de arriba a abajo, y con los dos polos estratégicos más importantes, los dos polos, nunca mejor dicho, vaya, el Ártico y el Antártico, bajo su control. Aquí se ve claramente, dominando el cono sur, se domina la entrada a la Antártida, dominando la zona norte del Canadá y Groenlandia, se domina, o al menos se tiene un gran peso, en el Ártico. Entonces, todo esto está muy claro. Y claro, alguno dirá, bueno, ¿qué dice este con respecto a América del Sur, etcétera, etcétera? Bueno, ayer dedicamos un vídeo y hoy, pues miren la noticia. Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, pide desde la frontera una intervención militar internacional para Venezuela. Ya no sabemos eso de internacional, ya saben los libios y los sirios, los iraquíes, los afganos, etcétera, 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 lo que significa internacional. Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas. Ojo aquí al guiño de Naciones Unidas. Recuerden cuando revisábamos el artículo de Foreign Affairs y de Foreign Policy y cómo allí decían, especialmente en el de Foreign Policy, que se centraban en ello, cómo decían que, bueno, Donald Trump tiene sus cosas, pero es un hombre serio, en última instancia es serio, y las Naciones Unidas. Bueno, ya vamos sabiendo para qué quieren eso de las Naciones Unidas. Un Trump que en su día había dicho no solo de la OTAN, que era una cosa inservible, sino también de las propias Naciones Unidas. No olvidemos todas aquellas cosas de la primera legislatura de Trump. Ahora las cosas han cambiado, hay una reconfiguración del imperio, es una realidad. Y obviamente esta tremenda noticia responde a eso, precisamente a eso. Fíjense, que desaloje a esos tiranos del poder. Fíjense que lo dice en plural, no dice solo a Maduro, sino a esos tiranos del poder. Ha proclamado el exmandatario de derecha desde las calles de Cúcuta durante su prometido plantón para la libertad de Colombia y Venezuela. Fíjense, libertad de Colombia y Venezuela, en apoyo a Edmundo González y María Corina Machado. Ahora ya sabemos a cuento de qué venía esa operación psicológica con la señora Corina Machado. Ya sabemos a qué venía todo ese show de la supuesta detención, que al final resultó no ser detención, el supuesto secuestro, que al final resultó no ser secuestro, etcétera, etcétera.
Todo va quedando muy claro una vez que se entiende la estrategia que está detrás. Así que mucho ojo con estas cosas porque fíjense lo que dice. Uribe lanzó su encendido llamado al final de un extenso discurso de más de una hora en una ciudad en la que siempre ha sido muy popular. Por aquello que propugnamos es por una intervención militar internacional. Fíjense, lo dice claramente, militar, que desaloje a la dictadura, desaloje a la dictadura. Esto recuerda muy claramente otros tiempos, aquellos tiempos de la cumbre de las Azores, aquella agresión totalmente injustificada a Irak, por poner solo un ejemplo. Por poner solo un ejemplo. Es asombroso y ahora se explican muchas cosas de los muchos movimientos que ha habido en torno a Venezuela, empezando ya por las propias elecciones, el cuestionamiento de las elecciones. De hecho, el propio país titulaba que Maduro se autoproclamaba presidente sin presentar las actas electorales, etcétera, etcétera, siempre con la misma técnica, básicamente táctica, perdón, de siempre minar esas palabras sagradas, eso que, insistimos, resplandece en California, aunque en este caso por las llamas del fuego, pero esta es la idea, quemarlo todo para que vuelva a resplandecer de nuevo. Esta es la idea, así que esperemos que no le prenda un fuego a toda Sudamérica, porque la verdad, a juzgar por este exabrupto tremendo de este señor, la verdad es que eso es lo que parece que se planea en la capital imperial. Se reafirmó en respuesta a Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, quien la víspera lo había señalado de paramilitar, y no es para menos, la verdad, no es para menos que ese número 2, ¿verdad? Ese número 2, siempre con este tipo de designaciones. Hemos tenido la ocasión hace un rato de ver, para nuestra desgracia, el canal de noticias de Televisión Española, y allí colocaban el cartelito de se busca a Nicolás Maduro, y además relacionado con narcotics, es decir, dentro del mundillo de la DEA, de la persecución, la guerra contra las drogas, y vaya usted a saber qué cosas. Toda esta cuestión de un narcoestado que, como bien decía por lo demás Claudia Sheinbaum, en realidad solo responde a las propias acciones del propio Estados Unidos dentro de su lógica interna. Es decir, si hay tanta demanda de drogas, pues habrá que preguntarse por qué, y no tanto buscar a la oferta, una oferta que de todos modos iba a ocurrir igualmente y que por lo demás, y esto es bien curioso, siempre cuenta con el patrocinio imperial, es decir, en el imperio se preocupan y mucho de que no falte el suministro, la producción y el suministro de drogas. O sea que básicamente se está utilizando esto a nivel de propaganda, operación psicológica, etcétera, etcétera. Pero insistimos, donde nosotros entendemos que está la clave y nos parece que, digamos, que descansa el plan último de reconfiguración del imperio, es en ese eje norte-sur americano de dominio estrecho, no necesariamente directo, no es que se vayan a anexionar toda América, pero sí al menos de colocar regímenes afines, muchos ya los tienen, ¿verdad? Recordemos Ecuador, lo que ocurrió en Ecuador no hace tanto tiempo. Recordemos también Argentina, Chile, como Paraguay también ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela. Ojo, mucho ojo a Brasil. Todos recordamos lo que pasó en Brasil. Hay una proximidad muy grande de Bolsonaro en torno a esta nueva legislatura de Trump. Ya veremos qué podría eventualmente ocurrir en Brasil en lo sucesivo. No olvidemos que Brasil vetó la entrada de Venezuela en los BRICS. Ahora las cosas se van entendiendo, ¿verdad? Se van entendiendo muchas cosas que de otra manera no parecían tener, no acababan de casar. Es decir, parece que ciertamente Brasil tenía alguna razón más de las que se adujeron en un primer momento para evitar que Venezuela pudiese tener aliados indeseables, por así decir. Es decir, que la idea con respecto a Venezuela, nos reafirmamos en lo que decíamos en el vídeo de ayer, parece claro que la idea es implementar una de esas operaciones, tristemente, no tanto de revolución de color, no tanto de regime change, como parece sugerir el amigo Uribe, sino más bien de destrucción del Estado venezolano, y ya veremos si
no acaba ocurriéndole lo mismo a la propia Colombia y, en fin, a los estados en general de Sudamérica. Bueno, esto es lo que cabría decir, la verdad. Téngase en cuenta que los chinos han tomado ya buena nota. Tas hacía referencia a un analista chino que, la verdad, se mostraba muy poco sorprendido y, digamos que decía claramente que la estrategia de Trump pasaba por un dominio directo de América para evitar, en la medida de lo posible, perder la influencia imperial y que se guiaba por los mismos principios de hegemonía por los cuales se guiaba la propia administración Biden. Es decir, que en ese sentido no habría ningún cambio, habría una continuidad absoluta. Y de hecho, bueno, ya veremos qué pasa en torno a la negociación con respecto a Ucrania, pero la verdad, cada vez, cuanta más información va apareciendo, más y más vamos viendo que todo se está reescribiendo para que la cosa no pueda terminar como se daba a entender que terminaría según aquellas declaraciones ya lejanas, ¿verdad?, de Trump, antes de que tuviera aquel misterioso atentado, aquel roce en la oreja y todo aquello, aquellas reuniones, aquel cambio significativo en la actitud y todo aquello. Así que lo que tenemos es eso, cambia la administración, aparentemente cambian las ideas y cambian cosas así, en realidad no cambia absolutamente nada. La idea sigue siendo el dominio global, como dijo, hoy lo apuntábamos ya, como dijo Kathleen Hicks, la vicesecretaria de Defensa de Estados Unidos, lo decía claramente, se le escapó, ¿verdad? Ojo, porque decía ideología y dominio global. Es la manera que tienen ellos de decir cuestión civilizatoria. Eso es lo que nos están diciendo. A ver, esto no es una cuestión de poder personal, no es una cuestión de una política puntual, de un líder puntual. No es la gloria personal de Trump, también. Es algo más. Tratan de darle esa pátina de cuestión civilizatoria. Y, además, trascendente. Y ahí es donde entra Musk, el supervisor, no lo olvidemos, supervisor. Fíjense que en los medios occidentales, en algunos medios propagandísticos europeos, dicen que Musk fue clave en la victoria con Trump y que por eso ahora ocupa una posición central en su gobierno. Bueno, sea como sea, Max le da ese toque trascendente a la cuestión. Es decir, ese toque de, uy, la inteligencia artificial, uy, que nos vamos a Marte. No, no, es que vamos a fabricar una ciudad en Marte. Mejor todavía, vamos a hacer Los Ángeles, pero en Marte. Allí sí que va a haber un Hollywood, vamos, de primera categoría. Allí sí que se va a hacer buen cine, etcétera, etcétera. Es así, disparatado, pero muy real. Esta es la civilización que propone Occidente, no nos equivoquemos. La verdad es que lleva mucho tiempo haciéndolo. Esto no es algo nuevo, viene de aquellos lejanos años 60, ¿verdad? Que parecen tan lejanos, pero que están tan cercanos en tantos aspectos. Y, de hecho, bueno, pues este incendio en Los Ángeles parece como el incendio de Roma de Nerón, ¿verdad? Quemarlo todo para poder continuar con lo mismo. Es decir, poder echarle la culpa a alguien o a algo y poder continuar en la misma línea. Es decir, esto ya no es cuestión de otra de las cosas que se le achacaban a Trump, que era negacionista del cambio climático. Ya no es cuestión de eso, es cuestión de esa ideología para el dominio global. Es decir, aquí a nadie le importa el cambio climático, aquí lo que importa es el poder y el dominio. Y en ese sentido Estados Unidos va mostrando, la administración Trump, las cartas y va quedando todo muy muy claro. En fin, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí, como ven, vamos haciendo los análisis y todo va paso a paso entrando en esa propuesta de marco conceptual que hacemos en este canal desde hace ya tanto tiempo y que paso a paso vamos viendo y vamos viendo cómo efectivamente es lo que es necesario para poder comprender adecuadamente todo esto y hacer un planteamiento alternativo a esta locura. Así que nada, nos vemos en la próxima, un saludo muy grande, venga.